Nosotros en la cabina de Radio Panamá, el doctor Miguel Antonio Bernal. Doctor, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a usted y a su distinguida audiencia. Gracias por estar con nosotros. La vez pasada que conversamos nos quedaron puntos pendientes por desarrollar y como le decíamos, aquí en Radio Panamá vamos a dedicarle todo el tiempo posible a tocar el tema de la constituyente originaria. Inclusive, cada invitado que viene luego de esa entrevista que tuvimos con usted, le preguntamos su opinión y hemos tenido todo tipo de pensamientos sobre el asunto. Me imagino, sí, y eso es bueno, creo yo. La diversidad de pensamiento es la que nos debe llevar a buscar un mínimo común denominador para poder proceder a ese cambio constitucional, que como usted bien acaba de anotar, el problema central aquí es educación. Entonces hay una desinformación y una confusión muy grande en cuanto al por qué, para qué, cómo, cuándo y con quién la necesidad de ese cambio constitucional. Nosotros seguimos con nuestra tarea de la alfabetización al tiempo que vamos dando toda la información posible. Le acabo de traer el último folleto que hemos publicado, que es sobre la acción de tutela, un escrito muy interesante del doctor Carlos Gaviria, de nacionalidad colombiana. En Colombia, la constituyente del 91, entre otras cosas, institucionalizó a nivel constitucional la acción de tutela, cosa que aquí en Panamá no se ha querido hacer ni siquiera a nivel de ley. Yo llevo más de 20 años peleando para que se haga una ley con la acción de tutela, que es como, para decirlo de la manera más simple, un amparo chiquito, para que cualquier ciudadano, frente a cualquier acción que atente contra sus derechos, venga de funcionario o de alguien privado, pueda accionar para proteger sus derechos. Así que nosotros continuamos con nuestra labor de la alfabetización constitucional en medio pues de esta vorágine que, como acaba de decir un oyente, muy cierto, la corrupción continúa rampante y con ella la impunidad gracias a las autoridades competentes que miran para otro lado. Y también el silencio de la ciudadanía que no se activa para ver cómo podemos frenar la corrupción, porque en este mar, que ya no es un mar, es un océano de corrupción, todo se dificulta de una manera increíble y la gente, en lugar de accionar, se recoge y le sale huyendo a la necesidad de la participación, que es lo que estamos nosotros buscando. Cuando hablamos de institucionalidad, una palabra que repetimos mucho a nivel de conversaciones y en medios de comunicación, ¿cómo la podemos describir? Y le pregunto si esta institucionalidad se está aplicando, por ejemplo, en casos como el de la recolección de aseo, la autoridad de aseo en San Miguel. La institucionalidad es, para decirlo en términos llanos, la cristalización de lo que establezca la Constitución en cuanto a las estructuras del Estado, es decir, cuáles van a ser las herramientas que se van a desarrollar, porque el Estado, recordemos, aquí en Panamá también hay mucha confusión, la gente confunde Estado con gobierno. El gobierno es uno de los 4 elementos del Estado si nos acogemos a la definición clásica. Entonces las instituciones van a ser aquellas que dentro de las estructuras del Estado, sea esta estructuras públicas, ya sea también de parte de la sociedad civil. Por ejemplo, las iglesias son institución, la educación es una institución, la separación de poderes debería ser una institución, así como la seguridad jurídica. Entonces, nosotros, en mi opinión, hemos vivido un proceso de simultáneo de desconstitucionalización y de desinstitucionalización. La desconstitucionalización viene del hecho de que nos hemos quedado muy atrasados en toda una serie de conquistas de carácter constitucional que se han hecho por todas partes, menos aquí. Entonces, eso hace que nosotros estemos en desventaja frente a ciertas situaciones, como la que usted acaba de señalar, la basura. Para mí, desde mi punto de vista personal, el problema es mucho más de raíz. Y es el hecho de que aquí se nos ha olvidado, yo lo escuchaba usted hablar de que el municipio de San Miguelito, el municipio de por aquí, en Panamá no hay municipio. La Constitución vigente lo decapitó en su artículo 5 cuando dijo que el territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias, estas a su vez en distritos y los distritos en corregimientos, contrariamente a lo que decía la Constitución del 46, que en vez de corregimientos hablaba de municipio. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando hicieron la Constitución que todavía nos rige y las veces que la han reformado, se quedaron con el copy-paste de un título que se llama Regímenes Municipal y Provincial. En Panamá no hay municipio. Casualmente esa es una de las cosas
que para que haya mayor institucionalidad hay que rescatar. Y eso está repercutiendo, aunque la gente no lo quiera ver así, en el acontecer diario de la ciudadanía, puesto que el municipio, que ha hecho unos progresos verdaderamente extraordinarios a nivel continental, sobre todo Uruguay, Colombia, Brasil, para mencionar solamente algunos, el municipio es la primera institución en que el ciudadano tiene contacto con su entorno socioeconómico, jurídico y demás. Al no haber municipio, entonces el ciudadano queda como un liliputense frente a ese Goliat que se convierte no necesariamente el Estado, sino el gobierno, porque en Panamá los gobiernos han secuestrado el Estado. Entonces, todo el mundo, usted le pregunta a alguien que, ¿usted dónde trabaja? Él no te dice que él trabaja para el Estado, te dice que él trabaja para el gobierno. No importa dónde trabaje, porque hay una equivocación marcada, generalizada. Entonces, todo eso repercute en temas como este de la basura. Y casualmente, para poder hablar de constitución y no de basura, si usted abre el estatuto constitucional vigente, ahí hay un artículo que a muchos no les gusta que se les recuerde ahora. El artículo 236. El Estado complementará la gestión municipal cuando ésta sea insuficiente en casos de epidemia grave, en caso de epidemia, grave alteración del orden público y otros motivos de interés general en la forma que determine la ley. La crisis de los municipios ha hecho explosión en actuaciones distintas. La actuación de la alcaldesa Raiján, y yo no considero que hay que echarle la culpa a la licenciada Irma. Yo creo que esta es una responsabilidad de todos, vivamos o no vivamos en San Miguelito, porque como ustedes lo acaban de decir, aquí ¿quién hace algo por la basura? Si aquí ni reciclamos. El panameño tira una cáscara de guineo en la calle y usted va y le dice, oye, ¿por qué hace eso? Y el tipo te dice, te insulta de arriba abajo y te entra a trompones o te pega un tiro. Entonces, el problema es cultural, muy profundo. Y como no hay municipios, se agrava mucho más porque las autoridades que rigen en los mal llamados municipios no cuentan con el respaldo necesario. Cuando se hizo, tenemos que ir para atrás, ¿no? ¿Por qué cuando se hizo la ley del aseo, cuando se creó la autoridad? Pues aquí todo es autoridad. Milagro que aquí Radio Panamá no es autoridad, Radio Panamá. Cuando se hizo eso, ¿por qué se excluyó San Miguelito? ¿Qué intereses había en que San Miguelito no entrara bajo la égida de la autoridad de aseo? Y entonces el solo hecho de que aquí, como ustedes lo acaban de recordar, esa sociedad colombiana, 25 años, ¿quién ha gobernado San Miguelito durante los últimos 25 años? ¿No es la señorita Irma o la señora Irma? Ojo, entonces vamos a ir a buscar exactamente quiénes están detrás, por qué y para qué, y han permitido que Revisalud, que incumplía hasta en el pago de los impuestos, porque debe más de 20 millones de balboas en impuestos, que no cumplía con las leyes laborales del país, porque es una costumbre de las empresas tanto nacionales como extranjeras que se instauran en Panamá por la falta de institucionalidad y de que se cumpla la ley, ¿me entiendes? Entonces ahora pasa lo que está pasando. Ojalá fuera solo San Miguelito. El 95% de los mal llamados municipios de este país no tienen la capacidad económica para enfrentar sus responsabilidades. Entonces tiene que venir lo que aquí llaman el gobierno, pero que es el Estado, para los efectos institucionales, a sufragar. Entonces se inventaron, durante el gobierno creo que de Varela, ¿no?, que por cierto no lo han llamado a juicio, se inventaron lo de la descentralización. Pero vaya usted a ver cómo es esa descentralización. No es una descentralización que entre dentro de lo que podríamos llamar las normas procedimentales de los regímenes municipales, que debería ser, sino que entra por el lado del que hay para mí. Entonces la crisis es muy grave, es una crisis, y por eso lo vengo analizando, ¿verdad? Es una crisis de legitimidad. ¿De quién? Del Estado, tanto el gobierno como la población, como la misma división territorial que nosotros tenemos y que nos está haciendo pagar un precio extremadamente elevado porque no hemos sabido desburocratizar. La burocracia, de la mano de la corrupción y la impunidad, también nos está haciendo un daño horrible. Y si no son problemas que se discuten, se conversan y nos vamos a ver el árbol y no el bosque, pues seguiremos aquí
en medio de tantas autoridades, autoridad marítima, autoridad de esto, autoridad. ¿Por qué autoridad? ¿Sabe por qué? Porque cuando hicieron la traducción literal del inglés authority, Port Authority, Airport Authority, entonces tradujeron la institución que en Estados Unidos de América sí corresponde al léxico anglosajón, se la trajeron para acá. ¿Pero por qué? Hombre, porque es un concepto que responde a una verticalidad orgánica de autoritarismo y de arbitrariedad, que es lo que está sucediendo en casi todas estas entidades que se llaman autoridad, unas por acción y otras por omisión, porque como hemos querido hacer los correctivos, la actualización, la modernización que corresponde, ni siquiera aquellas cosas que se podrían hacer. Acabamos de vivir, y aprovecho para soltar la guitarra, acabamos de vivir un escándalo institucional en la Asamblea con el rechazo a una ley que simplemente buscaba empezar a lograr que la academia regrese a la universidad. ¿Y quién manejó todo el debate? El PRD, a través de Huevito Pineda y Cristiano y un sujeto suplente de apellido Valencia, hundieron a la universidad más de lo que ya está por el simple hecho de no permitir la necesaria actualización de sus, digamos, mecanismos que deben existir en una universidad donde la investigación y la academia deben estar por encima del clientelismo, el populismo y la corrupción. Dice un oyente en el YouTube, doctor Bernal, que la constituyente no va a funcionar, según la opinión de esta persona, si las leyes no se cumplen. Si las leyes no se cumplen, nada va a resolver nada. Bueno, entonces no hagamos nada, pues. Quedémonos así. ¿Ah? Si nosotros ponemos la carreta delante de los bueyes y permitimos que el pesimismo sea el que nos guíe, pues simplemente apague la luz y vámonos, quedémonos como estamos. Pues, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿O es que no nos estamos dando cuenta que de la invasión para acá esto ha sido una permanente regresión que no culmina, no termina? Esto no es problema, en mi opinión, de buenas intenciones de un presidente o de un gobierno o de nada. Este es un problema de carácter estructural. No tenemos un Estado consone con los momentos que nos toca vivir. Quiero quedarme con ese último comentario. A partir de la invasión, cuando estaba la dictadura, uno diría, bueno, no es un régimen, eventualmente va a llegar la democracia. Había esa esperanza. Cuando se instaura la democracia y se empiezan a ver las falencias y se empiezan a ver las taras que hoy en día vivimos y que eran tan censuradas en el régimen militar, pero ya estamos en democracia, que se supone que era la solución o que era el peligro de esa desesperanza y el peligro de esa desconfianza en el sistema democrático. Nos llevará más temprano que tarde a una reacción de hartazgo de parte de la población. Por eso es que hay que analizar cada hecho, pero no aisladamente. O sea, no podemos analizar aisladamente lo de San Miguelito, con lo de Arraiján, con lo de esto, con lo del otro, porque es un todo. Lo que está haciendo agua, por decirlo así, es el barco, no un camarote. Entonces, como aquí se nos ha acostumbrado a atomizar todo y a no ver el problema de manera general, para mí por lo menos, sin decir que una nueva constitución es la varita mágica, porque jamás lo he dicho ni lo diré, pero sí una nueva constitución se supone que está llamada a ser la caja de herramientas para que los ciudadanos podamos tener por lo menos un palo donde ahorcarnos, como se dice comúnmente, porque ahora mismo no lo hay. Y yo veo que la sociedad va dando traspiés y por eso la necesidad de buscar salidas democráticas, porque aquí, en mi opinión, después de la invasión, aquí nos abrió un verdadero proceso de democratización. Nos quedamos dentro de las mismas estructuras. Lo único que cambió eran los que estaban al frente del Estado, del gobierno. Ya no eran los militares, ¿verdad? Eran unos civiles que se pusieron la camisa de la Constitución del 72 y como vieron que les quedó bien, dijeron, nos quedamos con ella y ahí vamos. Y por eso es que hay que hacer correctivos que pueden suscitar, diríamos nosotros, preocupación en ciertos sectores. Eso es perfectamente comprensible, ¿verdad? Ya hace varios siglos atrás que Maquiavelo, que vivió en las entrañas del monstruo en aquel entonces, lo analizó. Entonces, hoy, quienes tienen intereses creados, como diría Benavente, gracias
a este texto constitucional jamás van a querer que se lo cambie, empezando por los 3 señores del Tribunal Electoral, que mientras el país está abocado a un proceso constituyente, aunque muchos no lo quieran ver, ellos están discutiendo si se lava, se almidona o se planchan los votos. Entonces, ¿a dónde vamos con ese criterio? Porque nos desvían para crear confusión. Y, bueno, tal vez no deba decir lo que voy a decir, pero yo me estoy oliendo que detrás de este asunto de querer hacer de las reformas electorales el caballito de batalla, cuando lo que hay que hacer es la nueva constitución, es que simplemente a cambio de la reelección de Juncal, los 3 magistrados van a enamorar al órgano legislativo para que sea el órgano legislativo el que haga esa paralela que la ciudadanía no quiere. Así lo veo yo venir. Usted la última vez que estuvo acá hablaba de 60 días para el proceso. Ya sí, cuando estuviera. O sea, para la asamblea como tal. Ajá. Pero, por ejemplo, ahora que lo escuchamos hablando de esto, hablando tan solo de la simple división política de la República de Panamá, eso es un tema que puede tomar 60 días o más. Bueno, yo no me aferro, quiero decirle que todo es en borrador. El calendario que se ha presentado a la ciudadanía es borrador. Las mejoras, los cambios o las sugerencias tienen que venir de los ciudadanos, no de los órganos del Estado. Ojo, si nosotros los ciudadanos no ocupamos el espacio, otros vendrán y lo ocuparán. Yo en lo personal no me aferro a los 60 días. Lo que yo parto de la base, puede que equivocado, es que nosotros no vamos a inventar la rueda en materia constitucional. Ya todo ha sido dicho, aquí, allá y acullá. Entonces, 60 días es para no quedarnos en esa, ¿cómo se llama?, dándole la vuelta al arbusto y discutiendo y cayendo entonces ya en una serie de situaciones que ya la vivimos lo suficientemente en los periodos legislativos, sino que vayamos al grano. Por eso el interés de que de aquí a allá se presenten proyectos de constitución. Casualmente les traía para enseñárselo, ¿verdad?, un libro que acabamos de publicar del profesor Luis Adames, que se llama Por una nueva constitución para Panamá. El profesor Luis Manuel Adames, de la Facultad de Derecho, hace como ciudadano una serie de análisis y propuestas que deben servir para el debate. Es decir, él dice cosas, por ejemplo, con las cuales, si usted me pregunta a mí, nananina, pero lo beneficioso de esto es que va desgranando la mazorca del por qué y el para qué una nueva constitución y hace sugerencias que pueden ser aceptadas o rechazadas. Pero si esto no se difunde, entonces seguimos en esta oscuridad, que es lo que están promoviendo, lo que se llevan la conversación, el diálogo o el debate nacional hacia otros temas. Y era por eso que con mucho respeto, y le agradezco infinitamente, que ustedes hayan tomado la tarea que a quien traigan aquí, así sea el más humilde de los ciudadanos, se le haga la pregunta que es la que debe estar en la mesa siempre de toda conversación, y es ¿por qué, para qué, cómo, cuándo y con quién una nueva constitución? Dice Luis en el canal de YouTube, una de las grandes preocupaciones es la elección de los constituyentes. Hemos visto cómo en democracia hemos elegido diputados que al día de hoy mantienen un gran rechazo popular y deficiencia en su gestión. Los constituyentes, al ser elegidos igualmente de manera popular, el resultado sería el mismo, a menos que se quieran establecer requisitos académicos para la postulación a constituyente. Bueno, yo no diría tanto aferrarnos a los requisitos académicos porque ellos solitos no son garantía. Tiene que haber otros requisitos. Pero lo que sí es para mí más importante de este hecho es que, uno, los constituyentes tienen que ser electos por la ciudadanía. Nada de dedo, ni nada de notable, ni nada de que el órgano ejecutivo va a decir Juan, Pedro, María y José. No. Tienen que ser electoras. ¿Qué estamos proponiendo? Y por eso es importante la ayuda que medios como el de ustedes puedan dar. Y es que la gente empiece a ver cuáles son los cambios que quieren para que cuando se vaya a votar, la persona que quiera aspirar al cargo de constituyente diga esto es lo que yo voy a defender, y que se vote sobre la base de lo que se conoce como un voto programático. Porque aquí hemos venido votando en función de quién habla más bonito, quién se gasta más plata en propaganda, quién promete el oro y el moro, porque no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los analistas en todas las sociedades, ¿verdad? Hay una tendencia de la población a irse hacia, diríamos nosotros, lo que de la época de los griegos se conoce como la demagogia. Y ahí entra también la falta de educación cívica. Ojo, cívica, que esa falta mucho en Panamá, a mi modesto entender. Usted mencionaba hace un momento lo que sucedió en la Asamblea con
con esta propuesta de Ernesto Cedeño para... Sí. Y antes de que la rechazaran, ya había sido modificada de pasar de no reelección a una reelección. Es que la propuesta original decía que no se permitiese la reelección de ninguna autoridad universitaria que hubiese estado en el cargo antes de esto. En el camino, tratando de buscar eso que ellos llaman consenso, ¿verdad? Una parte de la bancada, sobre todo, como decíamos, no quiero decir dirigida, pero impulsada por Camacho, dijo que de ninguna manera iba a aceptar porque él creía en la reelección. Entonces echaron para atrás, lo regresaron al primer debate y en ese primer debate querían que se pusiera que se permitía una sola reelección, pero no para los que ya estaban. Cuando regresó nuevamente al segundo debate con esa modificación, entonces salió la batería en rechazo de cualquier cambio. Resultado, hoy la Universidad de Panamá se encuentra digamos, en una situación en la cual directores de centros regionales que tienen 30 años y se quiere reelegir, directores de centros regionales que tienen 20 años, decanos que tienen 25 años, se quieren reelegir. Entonces, ¿qué ha hecho el señor rector? Que eso en Panamá le llamamos juega vivo. Él ha salido a jurar y perjurar y hasta notariar que él no se va a reelegir. ¿Por qué? Porque la vez pasada dijo que no se iba a reelegir y se reeligió. Entonces, esta vez ha salido con eso, pero ¿qué pasa? El problema no es personal de él, de una persona, de una autoridad, no. El problema es todo el resto de las autoridades que se pueden reelegir y eso es lo que él está promoviendo. ¿Por qué? Porque la universidad ha llegado, desde mi punto de vista, y lo digo como ciudadano y como catedrático y como académico, la universidad ha llegado a un punto en que ha sido secuestrada por una, vamos a llamarlo, que me corrigen, una clique, un grupo, ¿verdad?, que miran por sus intereses estrictamente personales y no por la necesidad de la educación superior que crece como la sombra cuando el sol declina. Entonces estamos en una situación muy grave, creo yo, porque ese descuido de la sociedad frente a la educación superior, porque aquí la sociedad le dio la espalda a las universidades públicas. Todas las universidades públicas están en crisis, unas más, otras menos, pero ninguna escapa a distintos tipos de crisis, puede ser académica, administrativa, económica, vaya usted a saber. Entonces, como la sociedad le dio la espalda a las universidades ya le habían dado la espalda en cierta medida a la sociedad. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos un problema muy serio porque una sociedad, siglo XXI, que descuida su educación superior, no va a ningún lado. Doctor Bernal, hablábamos al principio de la entrevista de lo que ocurría en San Miguelito, hablamos después de la constituyente y de la Constitución. En nuestra sociedad tenemos una crisis de confianza. Sí, claro que sí, muy fuerte. En todos los sectores. Total. ¿Cómo se puede hacer para que la gente pueda volver a confiar en procesos, por ejemplo, como este? Para mí, no es que sea la única salida, pero la conversación, el diálogo, el debate es lo que debe predominar. Y la participación. Mientras la ciudadanía no se involucre, esto no camina para ningún lado, ni para nueva constitución, ni para vieja, ni para nada. No nos llamemos a engaños. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Y qué bueno que usted lo trae a colación, porque es muy preocupante, y es lo que yo llamo crisis de legitimidad. ¿Cuándo hay una crisis de legitimidad? Cuando no hay confianza, cuando hay frustración, decepción, negativismo, incredibilidad. Todo eso se está dando ahora mismo por todos lados, en unos lados más, en otros lados menos. 73% de la población, dice una encuesta última, no cree en Mulino. Y este es un régimen hiperpresidencialista. Del momento en que usted no cree o desconfía o rechaza al que por disposición tiene la dirección del Estado, eso viene una catarata, un efecto dominó, eso va bajando, va bajando. Yo vi en La Estrella de Panamá hace unos días atrás una encuesta donde los ministros, la aceptación que tienen es 3.1. Ojo, entonces eso nos está mostrando muchas cosas, pero aquí no se quiere ver porque nos llevan para otro lado enseguida. Entonces nos empieza a hablar que no, que si no hay maíz, que si no hay cerdo, que si no hay carne. O sea, nos tienen turulatos. Mientras nosotros no pongamos sobre la mesa, por así decirlo, vamos a llamar, un procedimiento de discusión de las cosas yendo de lo general a lo particular, pues aquí nos quedaremos, ¿verdad?, como los caballitos trapilleros,
dando la vuelta y dando la vuelta, ¿no? Y aquí, yo, por mi parte, si aquí no se logra, yo no voy a dejar de pelear por lo que llevo 50 años abogando, porque yo creo en eso. Estoy convencido que es la salida más democrática, consciente también de que estamos en una crisis que en mi opinión se agrava. ¿Por qué se agrava? Porque no estamos haciendo nada, ni los ciudadanos, ni los órganos del Estado, ni las instituciones, entre comillas, lo que hay que hacer. Entonces, cada vez van a aparecer más y más problemas y cada vez más graves. Entonces, no tenemos solución a los problemas porque nos hemos encerrado en una actitud de que si no se hace lo que yo quiero, entonces no se hace. Y eso no es sano para una sociedad. Hablando de las otras instituciones, las que no son las instituciones públicas, instituciones religiosas, ¿qué rol han asumido o qué acercamiento ha habido con ellas y qué interés han mostrado? Casualmente, qué bueno que me lo pregunta, porque yo tuve una reunión con la Conferencia Episcopal, es decir, Monseñor José Domingo Ulloa y todos los obispos del país, para plantearle la necesidad, el porqué de una nueva constitución, y ellos publicaron un comunicado diciendo que una nueva constitución hace falta y dijeron que la iglesia iba a colaborar. Nos hemos reunido con las iglesias evangélicas también, y también están trabajando en el terreno de promover una nueva constitución. Tal vez no se vea, pero sí están en eso. Nosotros consideramos que hay un vacío muy grande y para mí lamentable, y es la actitud que han asumido las organizaciones empresariales de este país. De absoluto, si no rechazo, por lo menos poco me importa, con la necesidad de llevar a sus empresas, ¿verdad?, la conversación de una nueva constitución. Todos los sectores empresariales. Que no es nueva esa actitud de la... No es nueva esa actitud eso es lo preocupante, Manolo, eso es lo preocupante, que no varían su posición. O sea, ni siquiera entran a oír o a permitir que se dé el debate, y nos estamos haciendo un daño. Yo no me opongo, estaría lejos yo hacer eso, a la gente que no quiere constituyente, pero yo le digo, bueno, vengan, vamos a debatir, porque cada uno en su esquina, no, vamos al ring. ¿Por qué no quieren una nueva constitución? Explíquenlo y hagamos un debate, no conmigo, con las personas que creemos, porque yo no soy el único que cree en una constituyente en este país, felizmente, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, hay un vacío de participación de todos los sectores. No hablemos de los partidos políticos, porque eso sí, hasta la fecha, a menos que cambien de opinión mañana, no hay uno solo que haya salido a decir hace falta un cambio. Hay unos que quieren paralelas, o vaya usted a saber pues lo que quieren, pero no quieren que le toquen este estatuto constitucional, que es el que está haciendo daño. Entonces, frente a eso, yo creo que hay una tarea educativa muy grande que realizar, pero no hemos encontrado, dicho sea de paso, en los sectores educativos la colaboración que nos corresponde recibir, ni la participación, porque el sector educativo juega un papel precioso. Entonces, ¿qué ha pasado con algunas, no todas, organizaciones magisteriales? Como se pelearon con el gobierno, entonces no quieren hablar de constitución, hasta aquellas organizaciones que tienen aprobado por estatuto y por Asamblea General que deben defender la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, esas actitudes no contribuyen, porque a quien le hacen daño es no solamente a un proyecto que tiene que ser de Estado y de nación, sino también que le hacen daño a sus propios agremiados. Entonces, estamos nosotros en una encrucijada que no es fácil, pero que es necesario, diríamos, explayarla para que sea transparente y que la gente opine y diga, etcétera, con relación, tiene que haber debate, no imposición, como ocurrió en la Asamblea con la cuestión de la reelección o no reelección de las autoridades universitarias. No es lo mismo, ¿verdad?, lo que ocurrió en la Asamblea, donde no permitieron un debate real, porque ahí donde usted lleva un saco de falsedades, entonces usted no puede decir que hay un debate, porque sobre la base de falsedades no se puede debatir. Se debate con argumentos.